Buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Esta es la guía número 6, que sería la última guía para este segundo periodo. Y vamos a empezar a resolverla para que vean qué es lo que debemos de hacer acá. Las indicaciones pues son las mismas de todas las guías, ¿verdad? Ya eso lo han visto anteriormente. Aquí tenemos, para la primera semana de noviembre, tenemos que analizar los puntos de intersección de una recta en el sistema de coordenadas. La recta, ¿verdad? O la función es esta línea que está aquí. Esto es lo que le llamamos la función lineal. Los puntos de intersección se le llaman a aquellos puntos por donde la gráfica choca el eje y choca el eje de las X. Acá, en este punto, es donde tenemos la intersección entre la recta y el eje Y. Y acá es donde tenemos la intersección entre la recta y el eje de las X. Este número que está acá es el 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, como está en el eje de la Y, el 4, vamos a escribir un 0 en X, 4 en Y. Ese es el punto de intersección con el eje de la Y. Luego en el X, si nos movemos en el X sería, aquí está el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces el punto de intersección es, como es en X, menos 8 va de primero y el 0 va de segundo. Recuerden que siempre vamos a escribir el X de primero y el Y de segundo. ¿Ok? El punto donde se cruza la línea con el eje de la Y se le llama la intersección con Y. Y el punto donde se cruza la línea con el eje de las X se le llama la intersección con X. Por ejemplo, si tenemos el gráfico de una función lineal, identifiquemos cuáles serían los puntos de intersección con los ejes. Entonces, por ejemplo acá, esta es la línea o la función lineal. ¿Dónde estaría chocando esta línea con el eje de la Y y con el eje de las X? ¿Ok? Con el eje de la Y estaría chocando en el número menos 1. Menos 1. Y con el eje de las X estaría chocando en el número 3. Muy bien. Entonces, analicemos la gráfica anterior. Si este es el eje de la Y, ¿verdad? Este de acá. Y este es el eje X. Entonces, va a chocar al 3. La gráfica interseca el eje X en el número 3. Lo escribimos 3,0. Siempre el X de primero y un 0 en el Y. Luego, en la intersección con el eje Y sería un 0 de primero y un menos 1 en el Y. Este es el punto de intersección con el eje de la X y este es el punto de intersección con el eje Y. ¿Ok? Recuerde que siempre vamos a escribir X y Y. Siempre va X primero y Y después. No se mezclan. Se escribe 3,0 por aparte y 0,-1 por aparte. Pongo en práctica lo aprendido en clase, entonces vamos a observar estos ejemplos. Aquí tenemos una gráfica donde vamos a identificar en dónde cruza o dónde choca la línea con el eje de la X. Aquí vemos que es en el número menos 3. Y con el eje Y, aquí vemos que es en el número menos 5. Entonces, ¿dónde interseca el eje de las X? Escribimos, abrimos un paréntesis, escribimos menos 3,0. ¿Ok? Y en este que es menos 5, escribimos 0, menos 5. Y eso sería. Y así lo vamos a hacer con estos otros dos ejemplos. Aquí tenemos otros dos ejemplos, podemos hacer el último. ¿Dónde interseca el eje de la X? Entonces buscamos a ver en el eje X sería en menos 5. ¿Y dónde interseca el eje Y? En el 2. Entonces aquí escribimos un paréntesis en el eje X, menos 5,0. Y en el eje Y, 0,2. Muy bien. Para la segunda semana
del 9 al 13 de noviembre, vamos a identificar cómo se determina, o vamos a trabajar cómo se determina la intersección con el eje X y el eje Y, pero con el criterio de la función. Entonces, si tenemos una función cualquiera, que sería mx más b, ¿verdad? Recuerden que son números. Hay una fórmula para encontrar la intersección con el eje X, que es menos b dividido entre m. Menos b significa cambiarle el signo al número que tengamos en b. Si tenemos un 4, escribimos menos 4. Si tenemos un menos 5, escribimos 5. Siempre va a ser al contrario. El valor de m sí se va a quedar igual. Por ejemplo, si yo tengo la función que es 2x más 6 y quiero saber dónde interseca el eje de las x, entonces vamos a usar la fórmula. El valor de m es 2. M es 2. El valor de b es 6, positivo. Entonces ahí tenemos ya los valores. M es 2 y b es 6. Entonces, en la fórmula vamos a colocarlo de la siguiente forma. Si el valor de m, ¿verdad? Dijimos que el valor de m era 2 y el de 6 y el de b es 6. Si m es 2 y b es 6, entonces en la fórmula vamos a escribir al b, que es 6, lo vamos a escribir negativo, menos 6, dividido entre 2, que es el valor de m. Y se realiza la división entre menos 6 y 2, eso nos daría 3 negativo, ese sería el punto de intersección con el eje X. Siempre le colocamos un 0 a la derecha. Por ejemplo, vamos a ver otro. Si la función es menos 3x menos 21, ¿ok? Entonces, determinamos el valor de m y b. M es menos 3 y b es menos 21, ¿cierto? Luego usamos la fórmula, menos b. Si b es menos 21, vamos a escribir 21 positivo. M es menos 3, vamos a escribir menos 3. Y hacemos la división 21 entre menos 3, eso nos daría menos 7. Esa es la intersección con el eje de las x, menos 7, eje x. Muy bien. La función interseca al eje y. Al eje y es más simple. Solamente es fijarnos quién es el valor de b. 0, b. O sea, solamente el valor de b. Por ejemplo, si la función es 2x menos 5, el b sería menos 5. Por lo tanto, la intersección con el eje y es 0, menos 5. Eso es todo. Determina la intersección con el eje x y el eje y de las siguientes funciones. Por ejemplo, en esta. Entonces, para saber dónde interseca al eje de las x, usamos la fórmula menos b dividido entre m, 0. ¿Cierto? M es 4, b es 8. Entonces la fórmula sería menos 8 dividido entre 4, 0. Menos 8 dividido entre 4 lo podemos hacer en la calculadora y eso nos daría menos 2. Menos 2, 0. Esa es la intersección con el eje de las x. Ahora, con el eje y. Con el eje y es solamente 0, b. O sea, 0,8. Y eso es todo. Esta es la intersección con el eje de las x y esta es la intersección con el eje y. Eso es todo. Aquí estoy viendo que la solución debió ser menos 2,0. Hay un errorcito aquí, para que lo corrijan en las respuestas. Muy bien. Eso es lo que deben de hacer en la segunda semana. Luego, para la parte final del mes de noviembre, ustedes deben de resolver un instrumento de medición sumativa. Es una especie de trabajo que se hace para la calificación del periodo. En esta parte tenemos de las guías que hemos hecho en agosto, septiembre y octubre. Acá vamos a empezar con la parte de relaciones de funciones. La pregunta número 1 es: observe los siguientes diagramas de Venn y complete si es verdadero o falso. La letra A está asociada con el 2, me escriben si es verdadero o falso.
La letra B está asociada con el 1 y con el 2. Me escriben si es verdadero o falso. La letra A está asociada con B, y así se van contestando todas estas que son de relaciones. Este instrumento no tiene calificación punto por punto, o sea, no es que si fallas una pregunta ya vas a fallar toda la habilidad. Aquí es por habilidades. Luego aquí determinar si eso no es función. Entonces recuerdan lo que hablamos de los hijos y las mamás. Aquí es determinar si esta es una función y si esta es una función. En la parte número 2 vamos a anotar quiénes son las preimágenes de aquí, quiénes son las imágenes. La imagen de 1 es que quién es la imagen del 1. La imagen de 2 es que quién es la imagen del 2. Para la otra parte vamos a calcular la imagen del número 7. Recuerden que para determinar la imagen de un número solamente se reemplazaba el valor de la x por ese número, ¿verdad? Que en este caso sería un 7. Y se hace esta operación en la calculadora. 12 por 7 menos 9. ¿Ok? 75. Eso es todo lo que hay que hacer aquí. En esta hacemos exactamente lo mismo. Aquí tenemos un associ donde ustedes van a determinar si estas gráficas son creciente, decreciente o constante y van a colocar acá las letras. En esto igual me van a anotar si es creciente, decreciente o constante. De estos criterios que están acá, creciente, decreciente o constante. Pueden enviar este examen igual que lo han hecho con las demás guías por fotos al número de WhatsApp que ya nos hemos estado comunicando para que yo lo pueda revisar. En esta parte de acá no es necesario hacerlo, esto es una tabla para yo calificar la prueba, entonces esto no se debe realizar. Eso sería básicamente, chicos, lo que deben de hacer en esta última guía y en el examen en la estrategia, perdón, de evaluación. Cualquier duda, estoy a toda disposición, ya ustedes saben, y ahí nos estaríamos comunicando. Muchas gracias.